Hola, buenos días, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Antes que todo, agradecerles por este tiempo, estos minutos que le dedican a observar este video. Y bueno, espero que este testimonio que les voy a dar de mi vida sea para ustedes un ejemplo de cómo nuestro Padre, nuestro Creador Yahweh, utiliza muchas formas y muchos caminos para llevarnos, acercarnos a Él, a que lo conozcamos. Entonces, voy a contarles algo de la vida real que me pasó y la razón por la cual yo hoy en día estoy compartiendo con ustedes estos videos sobre las escrituras y compartiéndoles las verdades y las revelaciones que el Padre me ha podido dar sobre su plan de salvación para el mundo y sobre para qué estamos en este planeta, etcétera, etcétera. Sí, bueno, yo nací en una familia de creencias católicas. Ahí estuve en esas creencias muchos años. Yo creo que por ahí hasta los 18 años de edad, 20 años de edad, algo así. Una familia normal, de aquellas que va a misa los domingos, celebra Navidades, reza el rosario, tiene imágenes en su casa y todo eso. Y recuerdo que mi mamá y mi papá, en su deseo porque uno tuviera una vida espiritual, pues le decían a uno, arréglese que vamos para misa y chal, y lo hacían ir a uno y toda la cosa y todo. Sin embargo, a mí siempre eso no me llenaba. Yo como que no le veía sentido, como que era aburrido, como que una relación ahí con un ser que como que está, pero yo nunca lo siento, nunca lo veo, ¿cierto? Todo obligado y en fin. Ya después, como a los 20 años, o inclusive un poquito antes, como a los 18 años, yo recibí mi primera Biblia. Me la regaló mi mamá. Y yo tomé la decisión de que yo solito en mi cuarto oraba y empezaba a leer. Pedía entendimiento, discernimiento, sabiduría y siempre le pedía al Padre que fuera Él el que guiara mis pensamientos y el que me diera la forma correcta de interpretar. No les voy a negar, en muchas ocasiones sentí esa emoción que me conectaba con algo, pero nunca fue un gozo pleno, no sé si me hago entender. Después, al entrar a la universidad, eh, tuve la oportunidad de incluir materias de filosofía, de teología, de sociología, de varios temas que me permitieron abrir más mi, mi panorama. Estoy hablando de leer a Platón, a Sócrates, a Federico Nietzsche, a muchos otros autores y libros de autoaprendizaje y de crecimiento y muchas cosas que sí, la verdad aprendí muchas cosas. Pero cada uno tenía como su teoría y su línea de pensamiento. Ustedes lo saben, ¿cierto? Los que han podido leer eso. Los que no, los invito a que lo lean. Y ahí me hice al margen de la religión católica porque vi en la religión católica muchas cosas que no me gustaban y que no me cuadraban, que no se articulaban bien con otras, como el tema de las imágenes, como el tema de por qué el tema del dinero y cómo muchas veces la religión se llena de dinero y no ayuda a los que le necesitan. Y muchas creencias en que tocaba tener el crucifijo y rezar el rosario, porque usted rezaba el rosario y con eso se salvaba, o esas calcomanías del pescadito, que ustedes las han visto por ahí en los carros, y un montón de cosas que yo decía, no, esto es muy vano, esto es muy trivial, eso no puede ser así. Entonces nunca me cuadró el rompecabezas. Estuve en iglesias cristianas, encontré cosas muy valiosas con ellos,
Sin embargo, seguían habiendo cosas que no cuadraban, que no calzaban, que no ajustaban con la escritura. Ahí estuve varios años. Conocí unas personas muy hermosas ahí. Después estuve estudiando un tiempo con los mormones. Tienen un libro diferente, ¿sí? Estuve estudiando con los adventistas. Mi mamá se volvió adventista. Empezó a llegar a la casa todo este tema del Shabbat. Empezamos a mirar el cuarto mandamiento. En la casa hubo división. Mi mamá era adventista, mi papá era católico. Hubo división desde lo espiritual, ¿sí? No como familia, desde lo espiritual. Entonces, ella empezó a inculcarnos el tema del Shabbat y todo esto, pero yo miraba algunas doctrinas de los adventistas y decía, no, tampoco. Esto y esto sí, pero esto no encaja aquí en ningún lado. Pasé después a estudiar con grupos mesiánicos. Los grupos mesiánicos son grupos que tienen una influencia muy de la religión judía e incluyen la creencia en el Mesías. Ahí encontré bastantísimas cosas interesantes y yo dije, uy, qué berraquera. Y en ese descubrir con ellos vi la importancia de ir a las raíces hebreas y conocer más sobre el judaísmo. Entonces dije, no, yo tengo que ir donde está hasta el momento la religión que tiene la tradición, ¿cierto? Lo más puro, lo menos corrompido, por decirlo, lo menos corrupto, por decirlo de alguna manera, perdóneme el error. Y entonces pasé a estudiar la religión judía. Encontré, por decir una cifra, un 90% de cosas ciertas, verdades. Pero ese 90% de verdades, casi todo, por no decir todo, está interpretado desde la letra, no desde lo espiritual. Entonces, se guarda el Shabbat, una verdad, lo guardan desde la letra, no desde lo espiritual. ¿Sí? Se guardan las fiestas, las moedim, muy de la letra, no de lo espiritual. Como esta religión no acepta que ya vino el Mesías, entonces tienen una mala interpretación de las profecías. Y no se han dado cuenta que unas profecías ya se cumplieron con la venida de él. Y por eso siguen habiendo piezas del rompecabezas que no encajan, que no calzan. Ese fue mi trasegar en las religiones. En ese momento yo ya tenía unos 40 años. En eso gasté de los 18 a los 40 más o menos. Y yo tomé la decisión que pues iba a tomar de todas esas religiones lo que yo veía que era verdad y que era cierto, y las piezas que no me encajaban pues estaban ahí a un lado. Cuando eso empezó, todo el tema de la pandemia, empezó a morir mucha gente, yo me preocupé mucho porque ya tenía hijos, tenía una familia y dije, bueno, ¿yo qué voy a hacer? ¿Qué pasa si yo muero? ¿Cómo van a quedar mis hijos, mi esposa? ¿Qué les he enseñado yo a mis hijos? Y dije, miércoles, yo he estado perdiendo mi tiempo en cosas del mundo y no he trabajado por las cosas de arriba del Padre. Y empecé a replantearme qué estaba haciendo con mi vida. Lo primero que dije es, si yo he de morir, yo quiero alcanzar el cielo y la vida eterna. Segundo, quiero dejarle a mis hijos una enseñanza lo más cercana posible a la verdad.
que no crezcan creyendo lo que todo el mundo cree porque sí, sino que ese trabajo que yo hice se lo voy a ahorrar a ellos para que ellos continúen de ahí, pero no que arranquen de ceros a empezar a creer un montón de mentiras de las religiones y a que se me queden enredados en las cosas del mundo. Todo eso, porque todo eso nace desde el amor. Los que tienen hijos, y hablo en términos generales, hijos o hijas, saben a qué amor me refiero. Entonces yo dije, bueno, pues, ¿cuáles son los mandamientos? Revisemos los mandamientos. Y empecé a buscar los mandamientos, los 10 mandamientos de la ley de Yahweh, que hay un video donde les explico de eso. También revisé los otros mandamientos que están en la Biblia. Todos suman en total 613. Y miré cuáles aplicaban a mí y cuáles no, porque hay algunos mandamientos que son para la tribu de Leví, o sea, para los Kohanim, los sacerdotes. Entonces hay mandamientos que no aplican para uno, aplican para otras personas. Pero miré cuáles me aplicaban a mí y hice una revisión, un checklist, un acto de contrición de semanas, apuntando todos los pecados y las faltas de las que yo me acordaba, haciendo una evaluación, un juicio, haciéndome un autojuicio. Y cuando encontré ese resultado dije, miércoles, estoy mal, estoy grave. He roto muchos mandamientos varias veces. Eso fue lo primero. Eso me llevó, bueno, me acerqué al Padre, pedí perdón, sincero, de corazón, de fondo, no solo de palabra, con una firme convicción de no volver a cometer esos pecados. La segunda pregunta fue, bueno, voy a empezar a guardar el Shabbat. Entonces yo empecé a guardar el sábado como lo guardan los judíos, muy pegado a la letra, muy pegado al sidur, o sea, como al protocolo. Cuando eso guardaba el Shabbat del viernes en la tarde al sábado en la tarde, hacía todo el sidur de Shabbat, arreglaba la mesa, etc. Mientras tanto, oraba mucho y le pedía a Yahweh que le mostrara a mi esposa y la convenciera de estas cosas. Porque claro, eso hizo que mi esposa dijera, uy, ¿cómo así? Este man me lo cambiaron. Cuando nos casamos usted creía en unas cosas y ahora resulta que cree en otras y que ya no diga Dios y que ya no es el domingo y que ya no vamos a misa y lo uno y lo otro. Y yo desde un principio dije, yo no me voy a poner a hablarle, a convencerla a ella. Si tú me llamaste para que yo te conociera, listo, yo te voy a seguir y voy a empezar a estudiar y todo, y te quiero conocer. Pero ese problema, por llamarlo de alguna manera, de que mi esposa entienda esto, lo acepte y se convenza, yo no lo voy a cargar. Yo te voy a entregar a ti esa carga y tú decides. Si tú la quieres llamar y le quieres mostrar, que seas tú el que le muestra y el que la convence a ella de estas cosas. Pero yo no. Ahora, si tú la quieres quitar de mi camino, pues quítala. Y si tú la quieres dejar conmigo, déjala. Pero ese trabajo te lo dejo a ti. Y eso sí, todos los días, sagrado, en mis oraciones, yo le pedía por ella y por mis hijos. Yo empecé a enseñarle a mis hijos lo que iba aprendiendo. Y si mi esposa me daba oportunidad, yo le contaba. Y maravillosamente ella empezó sola a buscar por su cuenta esos conceptos y esas cosas. Yo no hice nada. Entonces empezamos así con el sábado. Yo guardaba el sábado, digamos que solo, mi esposa empezó a verme, después ella estaba conmigo ahí en lo del sábado, los niños estaban ahí en lo del sábado, y yo tomé las riendas de mi hogar como cabeza de hogar, en lo espiritual. Eso me llevó a preguntarme si el sábado de hoy era cíclicamente hablando el mismo sábado de hace miles de años. Entonces empecé a investigar eso, el tema del calendario. Conocí mucho de la historia de los calendarios
llegué a entender que el primer calendario, el calendario dado por Yahweh, nuestro creador, al hombre, se lo entregó a Enoch, al profeta Enoch. Encontré el libro de Enoch, empecé a estudiarlo, saqué muchas claves y yo dije, voy a buscar, porque alguien debe tener ese calendario. Y empecé a buscar y a buscar y a buscar. Y bueno, todo con mucha oración y en esa búsqueda también, al llegar al primer mandamiento, empecé a buscar los nombres. Entonces descubrí que a él no se le debía llamar Dios, sino que él tenía un nombre verdadero, pero no sabía cuál era el nombre. Entonces yo dejé de llamarlo Dios y empecé a llamarlo Padre. Padre esto, Padre aquello, Padre esto, Padre aquello. ¿Sí? Y le decía tu hijo, Mesías. No usaba nombres porque no conocía los nombres. Pero ya me había quitado de la boca esos títulos falsos, esos nombres falsos. Llegué a la búsqueda de los calendarios y en mis oraciones, mis oraciones subieron de nivel en el sentido no de orar más bonito, sino en el sentido de una conexión y percibir y sentir esa presencia, ese fuego abrasador que es estar en su presencia y sentir su amor. Llegué a 2 personas en internet que tenían 2 calendarios 99% similares. Tenían una pequeña diferencia como de una semana en cómo caían las fechas de las fiestas del uno y del otro. De las fiestas. La diferencia era en las fiestas y en el día que inicia el año. Y empecé a buscar y el uno en su aspecto físico, uno decía como que, uy, sí, como que esta persona, este abuelito aquí se ve como muy sabio. El otro en su aspecto físico me causaba como desconfianza y hablaba muy rápido y a veces no le entendía. Yo empecé a estudiar, a escucharlos mucho y un día en oración le pedí al Padre, ahí estábamos en pandemia, ya llevamos como un año de pandemia o algo así, porque todo este proceso va como un año ahí, lleva un año, lo que les he contado lleva un año. Entonces yo le pedí al Padre en oración, le dije, necesito una señal. Leí una historia en las escrituras de un siervo de Yahweh, que Yahweh lo llamó para que fuera capitán de sus ejércitos. Y él le dijo, bueno, yo soy incrédulo, hágame esta señal. Quiero que mañana este tapete aparezca mojado y el resto seco. Y Yahweh le hizo la señal. Al día siguiente el tipo se quedó pensando y dijo, es tan raro. Ahora quiero que me haga otra señal, el tapete seco y el resto mojado. Y Yahweh le hizo la señal. Y él dijo, bueno, ya me has dado 2 señales, listo. Entonces yo le dije, Padre, perdóname porque yo soy así, yo soy incrédulo. Y tú en las escrituras dices que maldito el hombre que confía en el hombre. Primero, ayúdame a creer. Segundo, dame una señal. Y en mis oraciones yo le pedí una señal. En mi oración no lo hice en voz alta, solo en mi mente y en mi corazón. Y no lo hice en voz alta porque cuando uno habla en voz alta, los espíritus nos escuchan. En el cielo nos escuchan. Entonces es fácil que Satanás o un ángel, sea del uso de oscuridad, escuchen lo que uno dice y puedan hacer un teatro ahí alrededor de uno y confundirlo a uno, hacerle creer que es algo que viene del Padre y no viene del Padre, ¿sí? Porque recuerden que Satanás y los ángeles de oscuridad tienen poderes. Entonces ellos también sanan y ellos también hacen milagros y ellos también hacen señales y engañan a la gente. Pero solo Yahweh conoce el corazón y el pensamiento de las personas, Satanás no. Entonces yo dije, no me voy a exponer a caer en esa trampa. Entonces le pedí a él una señal. Hoy en día la puedo decir porque ya eso ya pasó. Yo le pedí que en la ventana de la sala de mi casa, así específica, en la ventana de la sala de mi casa, ese día
a las 3 de la tarde en punto, según el reloj que yo tenía. Si el calendario correcto de él era el de la persona A, saliera un arco iris. Y si era el de la persona B, salieran dos arcoíris, uno encima del otro. Así, clarita la señal. Y miren también por qué lo hice, porque en la Biblia cuando uno lee las historias que narran ahí, muchas veces la manera de comunicarse Él con nosotros es así, a través de señales claras que uno le pide que le dé. Siempre hemos estado esperando escuchar una voz, hola, soy yo, tal, pero no. Sí, eso se ha dado con algunos profetas y con algunas personas, pero no es el común denominador de él hacer las cosas. Él lo hace a través de su creación, a través de su creación, porque él está omnipresente en todo. Y es omnisapiente, por eso conoce el pensamiento del corazón de uno. Él es así. Entonces, aleluya. Entonces, ese día estaba lloviendo en Bogotá, cielo gris, todo el día lloviendo. 1 de la tarde, lluvia, cielo gris. 2:40, 2:50, 2:55 de la tarde, cielo gris y lloviendo. 2:59 de la tarde, cielo gris y lloviendo. 3 de la tarde, fui a la ventana de mi sala. Mi esposa me dijo, ¿qué haces ahí? Estoy esperando una señal del Padre. Se despejó todo el cielo, salió el sol, salieron dos arcoíris. En ese momento, pues yo tuve ¿cómo lo digo? No sé si sea quebrantamiento, una experiencia muy fuerte. Vi la señal, llamé a mi esposa, le dije, mira, wow, qué hermoso, espectacular. 3:01, se tapa el cielo y sigue lloviendo. Esa fue la primera señal que él me dio. Y de ahí en adelante ha venido comunicándose conmigo casi siempre a través de señales, porque es la manera en la que hemos podido comunicarnos la mayoría de las veces. A veces se comunica conmigo de otras maneras. Me pone un pensamiento en el corazón o yo le pido una solución para algo y le digo, dame una idea. ¡Pum! Me llega la idea. Y uno siente en su cerebro cuando es una idea de uno y cuando es una idea de afuera. Y uno siente en su corazón cuando es un deseo mío de la carne y cuando es un deseo de la ruach, del espíritu. Se siente diferente. Uno va afinando esa percepción. ¿Sí? ¿Me hago entender? Entonces, cuando yo recibí esa respuesta, empecé a estudiar más a esa persona y ese calendario. Y descubrí un montón de verdades. Que los días no empiezan al atardecer, de tarde a tarde, no. Esa es una mala interpretación de los versículos de Génesis. Los días empiezan a las 6 de la mañana, de 6 de la mañana a 6 de la mañana del otro día. Y empecé a encontrar montones de versículos en la Biblia que confirman esa interpretación. Lo que yo les decía, cuando una interpretación es correcta, debe tener 2 o 3 testigos, es decir, 2 o 3 interpretaciones más que confirmen esa interpretación. Eso, por ejemplo, no pasa con la idea de que los días empiezan al caer la tarde. Eso no pasa. No hay testigos para esa interpretación. ¡Wow! Y empecé a ver montones. Ya empecé a guardar el Shabbat desde las 6 de la mañana. Empecé a entender con esta persona en los estudios cómo se guardan los mandamientos desde lo espiritual, cómo se guarda la ley desde lo espiritual, que era lo que no me cuadraba de la religión judía, ¿sí? Y esas piezas del rompecabezas que tenía a un lado y que nunca me habían cuadrado, al empezar a recibir el entendimiento y al empezar a comprender la manera correcta de interpretar las escrituras,
empezaron a encajarme todas las piezas del rompecabezas. Y como un rompecabezas, cuando tú lo vas a armar, siempre y la forma más fácil es empezar por los bordes y las esquinas. Cuando tú ubicas las 4 esquinas y vas haciendo los bordes, ya después es más fácil. Y por eso yo les hablaba de esos 4 fundamentos, porque llegué a la conclusión de que esos 4 fundamentos son las 4 esquinas que le permiten armar los bordes del rompecabezas y entender no solo las escrituras, ni las profecías, ni los mandamientos, sino todo el plan de salvación y el plan para la humanidad. Y eso es lo que les estoy compartiendo y les quiero compartir. Entonces, empecé a descubrir de la mano de esta persona muchísimas verdades. Es una persona que Yahweh ha utilizado y está utilizando para enseñar la verdad de las escrituras en muchos idiomas a lo largo y ancho de todo el mundo. Son enseñanzas que están en casi todos los idiomas del mundo. Él tiene personas que lo seguimos en todo el mundo. No es una religión, no se piden dinero, no es alguien que esté buscando enriquecerse a través de esto, ni ese show de las religiones que hay hoy en día, ni nada de eso, ni un templo allá, nada de eso, nada de eso. Es una persona que recibe mucha revelación del Padre, una persona noble, humilde, una gran persona. Quisiera contarles más, pero hasta ahí creo que es suficiente. Y bueno, empezar a estudiar las escrituras, conocer los nombres verdaderos, después conocí los nombres verdaderos y ahí fue donde todo dio el gran salto, porque ya había empezado yo a caminar un camino, pero me faltaban los nombres verdaderos. Cuando me involucré en el estudio de los nombres verdaderos, comprendí que ese era el cuarto fundamento y la llave, la clave para que se desaten un montón de cosas espirituales, energéticas, psicológicas en uno. Y ahí fue cuando terminé de entender todo el plan maestro perfecto que tiene Yahweh con la humanidad, desde el principio hasta los últimos días. Y conociendo los nombres ya empecé a comunicarme con él de una manera personal e íntima y empecé a recibir ya directamente yo revelación, no solo por la persona con la cual estudio, sino que ya él empezó a darme revelación a mí. Y él hace así, a cada miembro le va revelando una cosita. Y todos somos un solo cuerpo y todos recibimos revelación y conocimiento y todos llegamos a una verdad. Es asombroso, es apasionante, es wow, es una delicia sentarse 2, 3, 4 horas a leer la escritura y a estudiarla y a compartir conocimiento entre todos. Aquí no está el que sabe más y el que sabe menos y una pirámide, no, es totalmente horizontal. Todas las personas van recibiendo Ruach, es decir, de ese espíritu, lo que ustedes conocen como Espíritu Santo. Y ese espíritu de verdad va impregnando todo el pueblo. Y los nuevos van llegando y van aprendiendo. ¿Sí? Y fue cuando conocí los nombres verdaderos y empecé a comunicarme a través de los nombres verdaderos. Y empezó a salir de mi cuerpo, de mi vida, un montón de cosas de engaño y mentira y a entrar luz y a entrar verdad. Y a través de los nombres ya usted recibe bendición, recibe revelación, recibe profecía, recibe ministerio, recibe un montón de cosas y es todo lo que me mueve a compartirles esto. Entonces, de ahí los 4 fundamentos: la ley, los mandamientos, las fiestas,
el calendario y los nombres verdaderos. Esos 4 fundamentos son esas 4 esquinas. Usted empieza a caminar, a avanzar en el estudio de las escrituras y va armando el rompecabezas y ya me cuadran todas las piezas que antes no me cuadraban en las religiones. Y bueno, bendito Yahweh es lo que les estoy compartiendo. Mi esposa, maravillosamente, bendito Yahweh, entendió la doctrina. Hoy en día sabe las fiestas, sabe los nombres. Juntos trabajamos para que mis hijos hayan conocido la verdad. Son un niño muy bendecidos porque ya crecen en verdad y no en mentiras. Hemos sido bendecidos y de bendición para otras personas. Y también, obviamente, ya para terminar, al enemigo, a Satanás, al adversario y a su huestes, no les gusta cuando un alma, cuando una persona encuentra la verdad, porque ellos lo que quieren es que nosotros muramos con ellos, que nosotros perdamos la vida eterna así como ellos la van a perder. Entonces vienen ataques, vienen pruebas, vienen dificultades que Yahweh permite que pasen por varias razones. Uno, porque es necesario que uno demuestre que el cambio de uno sí es sincero. Segundo, porque a través de esas pruebas se fortalecen cosas en nosotros. La fe, la confianza en Él, la oración, muchas cosas. Tercero, porque somos probados como el oro en el fuego, ¿sí? Entonces, ¿somos trigo o somos cizaña? Hay que hacer la prueba, ¿sí? Y mientras estemos en este mundo, vamos a estar en prueba, vamos a estar en aflicción, vamos a estar en dificultades. Pero si nosotros soportamos la prueba en oración, usando la armadura de Yahweh, que después si tengo la oportunidad les explico cada parte que es, pasamos la prueba y viene una bendición. Prueba, bendición, prueba, bendición, prueba, bendición. Vamos creciendo en nuestra fe, vamos siendo testimonio de Él y ahí vamos. La idea es alcanzar la salvación, entendiendo que hay 2 caminos para obtener la vida eterna. Uno es la justificación, en la cual la persona tiene que morir en este cuerpo, tiene la primera muerte, la muerte del cuerpo físico, con esa muerte paga por sus pecados, después es resucitado y entra a la vida eterna siendo parte del pueblo de Yahweh, no importa si es gentil o no importa si es judío. Y la otra forma es a través del camino de la salvación, que el camino de la salvación no es más que una persona que aceptó cumplir la ley, guardar las fiestas, cambió su vida y que además de eso aceptó los nombres verdaderos y fue sellado en la frente con esos nombres verdaderos. Apocalipsis capítulo 14 versículo 1. Revisen ese versículo. Esos elegidos, ese grupo pequeño, ese redil de ovejas pequeño, que se llama los pocos, son los que son sellados en la frente con el nombre del Padre y el Hijo. Es decir, conocen los nombres, entienden los nombres verdaderos, entienden por qué son esos y no son otros, dan testimonio, fruto de labios que invocan su nombre, sacrificio de alabanza, y son sellados con esos nombres. Y ese sellamiento permite que esas personas, aunque se dé la tribulación, no mueran en la tribulación, sino que por el contrario sean cosechados, lo que algunos llaman el rapto, el arrebatamiento, pero el nombre correcto es la cosecha, sean cosechados y llevados vivos al reino de los cielos. Nuestros cuerpos son transformados. Ese es el camino de la salvación, y los que tienen que morir y resucitar es el camino de la justificación. Son dos formas diferentes de llegar al cielo, a la vida eterna. Unos van a ser parte del pueblo y otros van a ser reyes y sacerdotes de ese pueblo, con una cabeza que es el Mesías, Yahushua, y más arriba Yahweh.
su Padre, nuestro Padre, porque cuando somos sellados con el nombre del Padre y el Hijo, nos volvemos coherederos, somos adoptados, porque fuimos comprados por sacrificio de Yahushua por su sangre. Entonces somos hijos del Todopoderoso y recibimos potestad para muchas cosas, para sanar, para expulsar demonios, para muchas cosas. Y recibimos dones del Espíritu, diferentes ministerios, que es parte de lo que yo estoy haciendo ahora. Y ya estamos trabajando por el reino, por salvar almas, ayudar a que las almas se salven o se justifiquen, si no pueden ser salvas, se justifiquen y damos testimonio. Entonces, miren, ese es mi testimonio de vida, lo que pasó en mi vida. Bendito Yahweh, aleluya, alabado sea su nombre y el nombre de su Hijo Yahushua. Que este video quede como testimonio real. Soy una persona real, no soy un avatar ni una inteligencia artificial creando contenido. Espero que ustedes estudien estos 5 o 6 videos que les dejé, porque hay mucha revelación, hay mucha luz en ello. Y de nuevo la invitación, visiten la página de la congregación, El Camino de Yahweh. En la descripción de mi canal están los links. Hay canal en inglés, en español, hay videos en todos los idiomas del mundo explicando los fundamentos de las escrituras y mucho más conocimiento para que ustedes empiecen a alimentarse con el pan de vida, con la verdad y alcancen, ojalá, si Yahweh lo permite, por su misericordia y por amor de su nombre, alcancen la salvación y si no, alcancen la justificación y puedan tener la vida eterna. Los quiero muchísimo, que Yahweh los bendiga, que tengan un bendecido día y hasta pronto.